La protección de datos es un tema que preocupa a todas las clínicas. Es por ello que hoy contamos con un experto para que resuelva todas las dudas. Empezamos. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Emprende Salud. Tenía muchas ganas de hacer este capítulo porque la verdad es que es un tema candente que siempre os ha generado dudas y queríamos coger a la persona adecuada. Entonces lo hemos conseguido y hoy con nosotros está Enrique Nieto. ¿Qué tal, Enrique? Hola, Hugo. Buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad. Seguro que vamos a aclarar muchas dudas que se plantean. Sí, desde luego, porque es que el tema legal es algo que en las clínicas es fundamental, está en su día a día, pero al final parece que pues bueno, lo dejamos en un segundo plano, genera muchas dudas, porque evidentemente ninguno somos expertos en estos temas y el día a día nos come, entonces pues esas dudas quedan por ahí y siempre pues nos llegan consultas, ¿no? De estoy haciendo esto bien, estoy haciendo tal, y la protección de datos es un punto muy núcleo de eso, ¿no? Antes de nada quería un poquitín presentarte para que te conozcan pues bueno, las personas que nos ven, que nos escuchan en el podcast y ver pues, un poquito por qué te hemos traído aquí, ¿no? Eres abogado especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías, también en Derecho Sanitario y luego, hiciste licenciatura de Derecho en la USAL, ¿verdad? Con 2 másteres en Práctica Jurídica y máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías. Más o menos estaríamos con eso. Correcto. Entonces, pues bueno, yo creo que tienes ahí un trasfondo más que suficiente para sacarnos todas estas dudas y bueno, yo creo que va a ser súper productivo para todos los que nos vean. Entonces, bueno, pues sin más dilación, sin entretenernos mucho más, tema protección de datos, que es el que queremos cubrir hoy en esta charla. ¿Qué es la protección de datos? Porque venimos de que antes era una cosa, en un momento dado cambió de LOPD, RGPD. Bueno, ¿qué es realmente la protección de datos y más o menos qué alcance tiene? ¿Qué es la protección de datos? Bueno, ha cambiado la normativa de protección de datos, pero la protección de datos en sí no ha cambiado. La protección de datos, hay que decir que, en primer lugar, que es un derecho fundamental. Y que sea un derecho fundamental quiere decir que es uno de los derechos que se recogen en la Constitución española, dentro de los derechos más relevantes que recoge la Constitución española, en los artículos 15 a 29, donde se recoge el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación, etc. Y se recoge también la protección de datos como derecho fundamental. Y hay que decir además que la Constitución española es una de las constituciones pioneras en el reconocimiento de este derecho a la protección de datos. O sea que esto viene ya, no es moderno como nos imaginamos. Es moderno, pero no tanto como del siglo XXI, ya viene del siglo XX. Sí que es cierto que es un derecho que surge en el siglo XX. La Constitución española, como sabemos, es una de las constituciones más modernas quizás de nuestro entorno, del año 78. Y ya en el año 78 el poder constituyente, ¿no? El legislador constituyente ya tuvo constancia de las implicaciones que podía suponer esto de la informática para la intimidad de las personas. Sí, cuando estaba en pañales totalmente y eran esas cajas gigantes, pues ya alguien se dio cuenta que por ahí podíamos tener un problema, ¿no? Eso es. Sí que es cierto que se basó en trabajos previos del Consejo de Europa, pero ya en el año 78 se introdujo en el artículo 18.4 el derecho a la protección de datos, que no se menciona como protección de datos. En la Constitución se recoge: la ley limitará el uso de la informática para garantizar la intimidad. No se refiere en ningún momento a la protección de datos. Sí que se vino refiriendo a la Constitución española a la expresión libertad informática. Los tribunales también han hecho referencia a la autodeterminación informativa, y es lo que luego se ha venido plasmando en las leyes de protección de datos. Y es un derecho que surge íntimamente relacionado con la intimidad, valga la redundancia. Podemos decir que es una parte del derecho a la intimidad, pero que adquiere tal relevancia con las nuevas tecnologías que se acaba separando y se convierte en un derecho fundamental propio, distinto del derecho a la intimidad. ¿Por qué es distinto a la intimidad? Pues
podemos decir que la intimidad o el derecho a la intimidad también es un derecho fundamental. Es ese derecho que tiene toda persona a tener un espacio propio, reservado de la curiosidad de los demás, palabras del Tribunal Constitucional. Por tanto, es la propia persona la que decide qué es lo que quiere mantener en su intimidad y qué es lo que quiere no mantener, por tanto, en su intimidad. La protección de datos, sin embargo, sería ese poder de control de los propios datos, de nuestros propios datos personales. Es decir, a quién cedemos esos datos personales, el derecho a saber quién dispone de esos datos personales, obtener una copia de datos personales, etc. Y podemos decir también que la protección de datos quizás es más amplio que el derecho a la intimidad, con un ejemplo sencillo. Tu nombre y apellidos, ¿podrías decir que afectan a tu intimidad? Tu nombre y apellidos. Desde el punto de vista de que los demás te conocen por tu nombre y apellidos, obviamente saldría de tu intimidad. No puedes decir que mi nombre y apellido entran dentro de la esfera íntima porque las demás personas te conocen por tu nombre y apellido. Sin embargo, tu nombre y apellido son datos personales. Y como son datos personales, están protegidos por la normativa de protección de datos. Entonces, hay determinada información que afecta a la intimidad y que se aplica a la legislación, la Ley del Honor, Intimidad y Propia Imagen, que es del año 82, y hay datos personales que también afectan a la intimidad, pero que a su vez también se regulan o se recogen, se protegen en las leyes de protección de datos. ¿Vale? Esa ha sido un poco la evolución de la normativa de protección de datos, o el origen, al menos en España y dentro de la Muy Unión curioso, Europea. yo creo que eso la inmensa mayoría de nosotros no lo sabíamos, esto de que nace así, como de la informática, fíjate por dónde. Parece algo como mucho más moderno, mucho más actual. Es verdad que sí que igual lo asimilamos a datos masivos, a todas estas llamadas telefónicas molestas, tal, pues parece que todos tenemos esa maraña un poco en la cabeza, ¿no? Pero no te irías tan atrás a esos ordenadores casi gigantes en las universidades y demás, y que ahí ya se estaba viendo que venía el problema, ¿no? Entonces busca un poco solucionar, entiendo, ese acceso o no a esa parte casi íntima mía de la que nace un poco esta cosa, ¿no? Decir hasta dónde sí y hasta dónde no quiero que esto se conozca y se sepa, ¿no? Sí, eso es. Vale, porque entiendo que habrá datos que sean un poquito más sensibles y un poquito menos sensibles. O sea, ¿tampoco será todo igual o sí? ¿O es un poco como...? No, la ley distingue claramente, bueno, la legislación anterior distinguía entre datos de nivel alto, medio y bajo. Ahora mismo no existen esas distintas categorías, pero sí que existen categorías de datos que son especialmente protegidas, ¿vale? Es decir, no es lo mismo hablar del nombre y apellido que hablar, por ejemplo, de datos de salud o datos biométricos o datos relativos a tu ideología, religión, creencias, etc. Sí, todo eso, como es más sensible, sí que tiene como un poco su apartado especial. Sí, tienen una especial protección. Vale, entonces entiendo que, un poquito por lo que estamos hablando, una clínica, por el mero hecho del tipo de información que trata, el tipo de paciente, cliente entre comillas, pues está en una situación especial, serán unos datos que se encuadren un poquito en esa protección quizá más especial. ¿Eso podría ser? ¿O depende un poco de...? Claro, depende. O sea, una clínica depende porque puede tratar múltiples categorías, de hecho tratará múltiples categorías de datos. Vale. Es decir, ya desde el punto de vista de que trata datos de pacientes, puede tratar datos de pacientes que no estén encasillados en esa categoría especial de datos, por ejemplo, el nombre y apellido de un paciente, los datos de identificación, datos de domicilio, número de teléfono, datos de contacto en general, son datos, podríamos decir, normales, que no son especialmente protegidos. Y luego también, desde el punto de vista de que se va a dar un tratamiento médico, un tratamiento clínico a un paciente, pues obviamente habría también tratamiento de datos de salud, que ya sí que son datos especialmente protegidos. Esa ya es la pata más sensible, incluso quizá entiendo que tendría que ver también con los documentos que vayan firmando en el tiempo con nuestra clínica, sería extensible también a todo ese tipo de documentación. Sí, claro. Sí. Principalmente hay dos artículos en el reglamento de protección de datos que son relevantes en este ámbito de los datos especialmente protegidos, que son el artículo 6 y el artículo 9, que habla de las categorías especialmente protegidas y de la legitimación para disponer de datos
relativos a la salud, datos genéticos, datos biométricos, los que hemos venido hablando antes. Sí, que tiene que tener un porqué eso detrás, porque tampoco puedes ir como coleccionando, como quien dice, datos. Efectivamente, siempre debe de haber un porqué. Y aquí ha habido un cambio importante también en la normativa de protección de datos, porque en la normativa anterior, en España, del año 99, la principal base para nosotros poder tratar los datos era el consentimiento, y en la actual legislación, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos no dicen que haya que basarse en el consentimiento siempre. De hecho, nos dan una serie de motivos por las cuales podemos tratar los datos personales, y una de ellas es el consentimiento, pero no tiene por qué ser la primera. Vale, sí, que antes era exclusivamente, si te doy mi consentimiento puedes tratarlo, ahora es una de las posibilidades, pero hay otras. Eso es, hay otras muchas posibilidades. Por ejemplo, la administración pública o las administraciones públicas normalmente no se van a basar nunca, o en la mayoría de las ocasiones, en el consentimiento para tratar los datos. Imagínate que la hacienda pública te pide el consentimiento para tratar tus datos. Y tú no lo quieres dar y ya está, y solucionado el problema. No sé. Ya no pagas impuestos. Vale, entonces ahí hay una serie de excepciones. Sí. Al hilo de esto, porque estamos hablando de datos de protección un poco más alta o menos alta, a mí me vienen un poco recuerdos de que hay que tener una serie de medidas de protección para estos datos, ¿no? Yo recuerdo algo de pues, bajo llave, no sé qué, tal, que eso entiendo que será, pues si es en papel y así. ¿Qué medidas un poco tenemos que tener de protección con estos datos? Bueno, esa es la pregunta del millón. Aquí también ha habido un cambio muy importante. La normativa anterior te decía cuáles eran las medidas de seguridad dependiendo de la categoría de los datos. Como hemos dicho anteriormente, había datos de categoría de nivel alto, de nivel medio, de nivel bajo. Pues los datos de categoría de nivel alto, por ejemplo, datos de salud, la ley te marcaba cuáles eran las medidas de seguridad que tenías que aplicar. Que no serían pocas. Eran las de nivel básico, las de nivel medio, más las de nivel alto. Sí. La ley te las decía. Actualmente la ley no te dice cuáles son las medidas. Actualmente cada responsable del tratamiento, ahora si quieres vemos qué es eso de responsable del tratamiento, va a tener que elegir cuáles son las medidas de seguridad que son las adecuadas para proteger los datos personales. Pero la ley no te las va a marcar. Va a ser proactivamente cada uno de los responsables el que tiene que decidir cuáles son esas medidas de seguridad. ¿Cómo? Pues tendrá que hacer su análisis de riesgos pertinente y en función de ese análisis de riesgo ver cuáles son las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Y esto tiene obviamente su razón de ser, y es que la tecnología avanza muy rápidamente. La legislación no, se caracteriza precisamente por ello. Entonces, el hecho de que la tecnología avance muy rápidamente y la legislación siempre vaya por detrás, implica que para atajar un determinado riesgo por el devenir, por la evolución de la tecnología, si nos esperamos a que llegue la legislación, sí, va a haber un hueco ahí entre medias que alguien aprovecha. Efectivamente. Entonces, esto es la manera un poco de decir, oye, en función de tu situación, en este caso de cada clínica, como cada clínica es un mundo, va a haber un rol que ahora nos cuentas que determina esto es lo adecuado para los datos que nosotros manejamos, porque también puede ser que haya clínicas que tengan cosas súper preocupantes de mantener bajo llave, digamos, y otras clínicas que igual pues lo que gestionen sea más sencillito, ¿no? Entonces este rol es el que lo decide. Entonces este rol nos has adelantado que es el responsable de tratamiento, ¿no? El responsable de tratamiento. En protección de datos hay dos roles, bueno, hay más de dos, principalmente el responsable de tratamiento y el encargado del tratamiento. ¿En qué se diferencian? El responsable de tratamiento es el que decide cuáles son los fines y los medios del tratamiento. Es decir, es la persona, ya sea física o jurídica, que va a decidir qué datos va a recabar, qué datos voy a recabar, para qué los quiero, qué medidas de seguridad voy a aplicar, cuándo los voy a eliminar, etcétera, etcétera. Sería un poco la clínica normalmente. Correcto. Sería la clínica la que decide que va a ofrecer un servicio de lo que sea, qué datos va a recoger de sus pacientes, de sus clientes, cuáles son las medidas de seguridad que va a adoptar, etc. Ese sería el responsable del tratamiento, ¿vale? El otro rol principal sería el encargado del tratamiento, que sería aquella otra persona, que también puede ser física o jurídica, que va a tratar los datos por cuenta del responsable. Es decir, normalmente el que le presta un servicio al responsable del tratamiento. Que en este caso pues, podría ser Archives.
Correcto. Podría ser Ese así. sería un ejemplo. El programa un poco en el que lo guardas o, bueno, incluso si fuese una persona, pues porque por lo que sea lo queremos hacer súper tradicional y va allí, se lleva las carpetas y lo guarda, ¿no? Ese también podría llegar a ser, ¿no? Podría ser. Por eso digo, las medidas de seguridad dependen no solamente de los datos que se traten, sino de los tratamientos que se hagan. No es lo mismo que una clínica guarde los datos en papel que los guarde en formato electrónico. O sea, las medidas de seguridad van a ser totalmente distintas. Van a ser o tener un armario con una llave, por ejemplo, o disponer además de protocolos en caso de incendio, en caso de inundación, etcétera. Porque la protección también va para que no se destruya o no desaparezca esa información, en este caso como los incendios y demás. O sea, no es ya solo que no venga alguien y los robe, sino que hay que conservarlos. Claro, o sea, las tres patas de la protección de datos son la confidencialidad, que yo creo que es la que todo el mundo cae cuando se habla de protección de datos, es la confidencialidad, pero no solo la confidencialidad, sino también la integridad y la disponibilidad. La integridad, es decir, que los datos no sufran alteraciones indebidas, que no sufran ningún tipo de manipulación, y la disponibilidad, que es que podamos acceder a esos datos en el momento en el que haya que acceder a tales datos. Sí, que no, aquello no sea un horrible de decir esto ya es imposible de encontrar. El típico que a muchas clínicas les habrá pasado, que hayan dado el salto a lo digital, así, pero que cuando les dijesen quiero acceder a mis datos, se llevasen las manos a la cabeza porque hay que bajar al sótano de los datos y ahí están las carpetas y tal y uno ni sabe. O sea, que eso estaría ahí con la disponibilidad, yo creo, estaría muy justito. Al final, tan importante es la confidencialidad, por supuesto, como si tenemos que dar un tratamiento a un paciente, tenemos que tener su historia clínica, por ejemplo. Entonces, es muy importante la disponibilidad de esa información en el momento en el que la necesitemos. Y la integridad, por supuesto, también, que esa historia clínica se mantenga íntegra, que no haya sufrido ningún tipo de manipulación, por ejemplo, por alguna persona que no estuviese autorizada. Sí, o un accidente de cualquier tipo, que eso yo creo que la mayoría de la gente no lo piensa, no lo pensamos, el decir, no, es que es parte de la obligación que yo tengo que eso se mantenga. Una inundación, yo recuerdo casos de clínicas que nos han llamado súper preocupados en su día y tal, y gracias a que, yo lo siento, tengo que decir esto, en el programa se libraron, pero tuvieron una inundación, tal, incendios, tal. Estas son cosas que creemos que no pasan y pasan, y está dentro de nuestra obligación que estos datos no se vean afectados. Pues la verdad es que curiosísimo ese punto. Entonces son los dos roles distintos. Entonces entendemos pues, bueno, que las clínicas son responsables de tratamiento de datos. Son responsables de tratamiento con respecto, al menos con respecto a los datos de sus pacientes. Sí, por ejemplo, también de sus empleados. Vale, que también eso es extensivo. Claro, habría que distinguir las distintas categorías de datos que se están tratando y ver qué rol tenemos en cada una de ellas, porque puede ser que con algunos seamos responsables de tratamiento y con otros seamos encargados de tratamiento. Pues yo creo que acabas de ponerle deberes a más de uno de los que nos están viendo, porque sí que lo de los pacientes, yo creo que, no sé si así un poco ya por cultura general, por los colegios de fisioterapia, podología, tal, como que se machaca mucho, pero con los propios empleados yo no sé si somos tan conscientes. Pues tan importante es, y también se tratan datos sí, claro, sensibles, porque cuando un empleado está de baja, por ejemplo, tenemos que tratar datos sensibles. Sí, sí. Otra idea, cuando cualquier empresa, ya sea clínica o cualquier otra empresa, dispone de un sistema de videovigilancia, tenemos que tener en cuenta que también somos responsables del tratamiento de las imágenes que están captando esas cámaras de seguridad. Sí, que luego dependerá eso, si lo estamos guardando en nuestro servidor allí en la oficina o si va a tal, pues entonces ahí de nuevo entramos un poco en quién luego es el que se tiene que hacer un poquito de cargo de la cosa. Si tenemos contratada, por ejemplo, a una empresa para que nos gestione todo ese sistema de videovigilancia, esa empresa sería encargado del tratamiento. Vale. Luego hay otra figura que son los corresponsables, bueno, tampoco es por entrar a desarrollar mucho, cuando existen dos o más responsables del tratamiento para un mismo tratamiento de datos. Eso ya para premio, yo creo hay que analizar cada caso por separado. Claro, cuando se hace ese análisis, lo que decimos de cada clínica, de su situación, pues entonces se puede detectar este tipo ya de, pues para premio, es decir, es esta otra figura ya un poco más especial. Eso es. Genial. Entonces, al hilo de esto y que hablamos un poco de los programas, que pues, nos hacemos un poco cargo también de los datos y demás, es una pregunta súper típica que nos llega, que es, ¿por tener un programa de gestión ya cumplo la protección de datos? Porque nos hemos encontrado con que hay muchas personas que dicen, yo es que con esto ya cumplo porque están guardados en un sitio seguro y si tengo que acceder, puedo acceder y tal. O sea, más o menos esa es la idea que llevan. Por lo que estamos diciendo...
La respuesta corta es no, no tiene por qué. Ahora vamos con la respuesta larga y es que el responsable de cumplir con esos datos es el responsable del tratamiento. El hecho de tener pues una plataforma que te pueda gestionar, o una empresa externa que te pueda gestionar, por ejemplo, las historias clínicas, te puede ayudar a cumplir. Sí, pero es la clínica la que tiene que cerciorarse de que esa empresa obviamente cumple con la normativa. No cualquier empresa te va a poder ayudar, obviamente tiene que comprobar esa clínica que la persona que se va a contratar cumple con la normativa de protección de datos, al menos para la gestión de los datos que te va a hacer. Por ejemplo, si se gestiona solamente las historias clínicas, pues te ayudará a cumplir la parte de las historias clínicas aplicando las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero no te va a ayudar, creo que no te va a ayudar a cumplir completamente con la normativa de protección de datos, porque, como hemos dicho, la responsabilidad es del responsable. Y además puede ser que trate otras categorías de datos, no solamente de pacientes. Sí. Es decir, datos de empleados, por ejemplo, o lo que habíamos dicho, datos de videovigilancia. Normalmente eso entiendo que no se tendría contratado por la plataforma, ¿no? La gestión. Vale, entonces yo entiendo que la clínica sí que acaba teniendo una serie de responsabilidades en la gran mayoría de situaciones que, pues por contratar un programa es complicado que te simas al 100% de todo. Es verdad que te simplifica la vida, esto que hablábamos antes, de decir, lo tengo que tener bajo llave, no sé qué, disponible, alarma antiincendio, pues te quitas cosas, evidentemente, o sea, con eso te estás limpiando de responsabilidad. Pero bueno, siempre hay una pata de responsabilidad que creo que puede ser interesante ahora abrir ese melón. Pero antes, si os está pareciendo interesante la charla de hoy, pues suscribiros, que yo creo que así estamos al tanto todos de lo nuevo que vayamos sacando y bueno, no os perdéis nada. Así que nada, darle ahí al like y campanita. Tras este inciso típico de youtuber, vamos a por lo que la mayoría entendemos como protección de datos erróneamente, por lo que estamos hablando, ¿no? Es una cosa mucho más extensa, pero sería el documento de protección de datos típico que firmamos cuando un paciente llega a la clínica, ¿no? Ese documento, ¿qué debería contener? ¿O cómo lo denomináis de manera un poquito más fina? Claro, lo que se tiene en mente muchas veces, lo de protección de datos es un documento que el paciente o el cliente me tiene que firmar. Es que la protección de datos es mucho más amplia y va mucho más allá de eso. En primer lugar, lo que hay que hacer es analizar las distintas categorías de datos que se están tratando. Y con cada una de esas categorías de datos, ver qué legitimación tenemos para tratar los datos, ver qué medidas de seguridad, ver si hay destinatarios de los datos, ver si hay transferencias internacionales, etcétera, etcétera. Es decir, es todo mucho más amplio que un solo documento. Entonces, entiendo que entre esas obligaciones se puede mencionar, sobre todo, de forma muy resumida, la de llevar un registro de actividades de tratamiento. Dice que eso de un registro de actividades de tratamiento, ¿qué es? Pues es ese documento donde van a constar las distintas categorías de datos que vamos a tratar. Antes había que inscribir ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. Sí, claro, ahora ya no se hace, se ha visto que eso no vale para nada porque parece que la empresa inscribe el fichero y ya se desentiende de toda responsabilidad y se olvidan de todo. Hay que llevar un registro y ese registro tiene que estar actualizado. Y ese registro además va a servir de base para cumplir con todas las demás obligaciones. Vale. Tenemos que ver si hay cesiones de esos datos a un tercero. Si hay cesiones, tenemos que firmar el correspondiente contrato de encargado de tratamiento, porque siempre entre el rol de responsable y el rol de encargado siempre tiene que haber un contrato de encargado. Un contrato por medio que regule esa cosa. Eso vale. Es, obligatoriamente. Tenemos que ver si hay transferencias internacionales de datos, sí. Hay que aplicar medidas de seguridad extra que nos permitan hacer esa transferencia internacional. Sí, porque no todos los estados serán iguales. Yo entiendo que aquí, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, que son un poco libres con las cosas, pues no será lo mismo que en Europa y así, ¿no? Eso. La normativa que más protege el derecho a la protección de datos es la normativa europea, el Reglamento General de Protección de Datos. Y si sale de Europa, hay que ver, del espacio económico europeo,
hay que ver cuál es el país destinatario y qué medidas tiene el país destinatario. Y si no tiene las garantías adecuadas, tenemos que ver qué garantías podemos tener para poder hacer esas transferencias. Vale, o sea, por ejemplo, las cláusulas garantías contractuales tipo, aprobadas por la Comisión Europea, que serían un contrato tipo, o sea, está aprobado oficialmente y a través del cual se permite hacer esa transferencia porque la empresa destinataria va a adquirir una serie de obligaciones y de compromisos. Hay que tener también, por supuesto, un protocolo para atender a los derechos de los pacientes, derechos de acceso, de supresión, rectificación, etc. Sí. Y luego, si la base de legitimación para tratar esos datos personales es el consentimiento, en ese caso, con respecto a los pacientes, me estoy refiriendo, en ese caso ya es donde entra el documento que todos tenemos en mente, que es ese documento que le hacemos firmar al paciente para tratar sus datos personales. Sí, o sea que venimos de trabajo previo, de ir viendo todo esto para llegar a este documento. Es que ocurre muchas veces que creemos que se reduce a eso, ¿no? Y lo que estás contando, este análisis un poco, que yo creo que nos van a tener que echar una mano de manera externa para llegar a todas estas conclusiones, pues bueno, hasta llegar a este documento pues se tarda, ¿no? Entonces, este documento, ya sé que la pregunta, por lo que venimos diciendo, es un poco tonta, pero entonces, ¿qué debe contener? Más o menos a rasgos generales, porque va a depender de todo este análisis, por supuesto, y lo va a tener que hacer, entiendo que un experto, pero más o menos, ¿qué suele contener? Tiene que contener, por lo menos, la información a la que hace referencia el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos. Y entre esa información pues, son los datos los datos de contacto y de identidad del responsable del tratamiento, de nuestra propia empresa que le está facilitando al paciente, los datos, en su caso, de contacto del delegado de protección de datos, que luego veremos si quieres si hace falta o no hace falta delegado de protección de datos, la legitimación para el tratamiento de los datos, es decir, si nos vamos a basar en el consentimiento o nos vamos a basar en cualquier otro motivo o en cualquier otra razón que nos habilite legalmente a tener esos datos, los cesionarios o posibles cesionarios de esos datos personales o categorías de cesionarios, no hace falta que se diga que se van a ceder a la empresa tal, pero sí la categoría de esos datos personales que se van a ceder a una tercera empresa, si existen transferencias internacionales. Bueno, este un poco es el contenido del que te habla el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos y que hay que informar al paciente en este caso. Y una cosa importante es que una de las razones más importantes de sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos es por no informar adecuadamente. Sí, o sea que podemos estar informando, pero no adecuadamente, y entonces ahí la estamos liando. Sí. Vale, o sea... Sí, si no informamos adecuadamente, no informamos. Entonces, se considera que no hemos informado. Y la información siempre tiene que estar disponible para el paciente, en este caso, o cualquier destinatario de los datos. Siempre tenemos que informar, y siempre de todo de lo que nos habla el artículo 13. Independientemente de que la base legítima sea el consentimiento o no. Me refiero, si nos vamos a basar en que ese paciente nos va a consentir, sí, le informamos y nos firma el consentimiento. Pero si no fuera necesario ese consentimiento, también tenemos que informar y ya veremos a través de qué medio va a ser el adecuado para informar. Vale. Un ejemplo, si disponemos, ya siguiendo con el ejemplo anterior, si disponemos de ese sistema de videovigilancia, sí, no vamos a necesitar el consentimiento del paciente. Si el paciente entra en la clínica, o un usuario cualquiera entra en la clínica a preguntar, o un trabajador también, por ejemplo, se están recabando su imagen, ¿necesitamos el consentimiento? No. ¿Tenemos que informar? Sí. ¿Cómo? Pues en este caso a través de los carteles informativos. La típica plaquita de grabación de imagen, tal. Eso es. Vale. Con los datos básicos. Sí. O sea, que una cosa es el consentimiento y otra cosa es la información. ¿El consentimiento va a ser necesario? Pues no siempre. Vale. La información siempre va a ser necesaria y luego ya veremos de qué forma es la más conveniente para informar. Vale, pero tenemos que informar bien y eso yo creo que aquí más de uno está ahora mismo así un poco tenso de decir, ostras, estaré informando bien, ¿no? Esto yo creo que no hay más remedio que consultarlo con expertos, con abogados, una revisión un poco de cómo estamos, por lo que estamos hablando. Al final es un tema tan extenso y mucho más extenso de lo que normalmente tenemos en mente que es fácil que algo patinemos y un poco lo que nos cuentas, ¿no? Las sanciones vienen
por no hacerlo bien muchas veces, que nos creemos que lo estamos haciendo bien o suficientemente bien y luego pues vienen los sustos. Entonces un poco de revisión en esa línea pues, estaría genial. Entonces yo creo que la pregunta, de nuevo típica que nos hacen muchas veces es: ¿he encontrado esta plantilla en internet o me la he descargado de aquí o tal, que tiene muy buena pinta? Si es que es muy completa, trae 4 folios. ¿Sirve? Pues yo creo que la respuesta es un poco obvia, ¿no? Sí, la respuesta yo creo que es obvia y cada empresa tiene que informar dependiendo del tratamiento que haga. Es decir, esto tiene que partir de un análisis previo y tenemos que elaborar ese contenido dependiendo de ese análisis previo. Sí, lógico. Entonces esto pues bueno, puede ser un punto de partida magnífico, pero lo tiene que ver alguien y terminar de darle forma a nuestras circunstancias personales, un poco por lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, este documento un poco que estamos hablando, después de todo este análisis, lo hemos elaborado correctamente, lo tenemos ya en nuestra clínica y sí que nos vamos a basar un poco en ese consentimiento. ¿Cuándo lo firmamos? ¿En qué momento? Porque yo es que estoy hasta atrás en mi clínica, no tengo tiempo yo para tanta cosa. Si nos basamos en el consentimiento, desde el momento en el que empecemos a tratar esos datos personales. Vale. Entonces, en el momento en que ese paciente llega a mi clínica, soy la secretaria. Hola, buenos días, tal, venga, sí le voy a hacer una ficha, en ese momento ya, antes de la ficha casi si cabe, protección de datos, firmamos este documento y lo estaríamos haciendo ahí de manera correcta, ¿no? Eso es. Y un caso así que me parece un poco más complicado, la típica llamada que recibimos por teléfono, no sabemos ni quién es y tal, sí, apúntame la cita para el jueves, sí, soy Miguel. Y eso es lo que tenemos el teléfono, tenemos que es Miguel y nosotros esa cita la hemos dado ahí de alta. ¿Qué hacemos con eso? Cuando llega esa persona es cuando no se va a poder recabar ese consentimiento de forma telefónica, o sí, se puede recabar, pero no es lo normal. Sería hilar muy fino, ¿no? Claro, efectivamente, no es lo normal. Es decir, en el momento en el que ese paciente acude a la clínica, sería el momento en el cual te vaya a firmar el documento si es que se va a basar en el consentimiento. Vale, o sea que con eso, pues naturalidad, lógicamente, sí. Estoy con el teléfono así, mientras estoy terminando de atender, bueno, pues cuando venga ya lo firmamos y hacemos las cosas bien, ¿no? Al hilo de esto también muchas veces se generan dudas con los menores, o sea, porque con los mayores pues más o menos lo entendemos, viene, yo hago mi ficha completita y tal, me firma la protección de datos, en papel, en digital, bueno, cada cosa tendrá sus obligaciones, ¿no? Pero ¿y cuando viene un menor, ¿no? Puedo tener la duda de decir, bueno, pues que me firme el padre, porque al fin y al cabo es el que manda, o los datos son del hijo, porque al final son sus datos. ¿Esto un poco cómo se gestiona? Bueno, el tema de los menores puede dar tranquilamente para una tesis doctoral y además es un tema muy bonito. La normativa de protección de datos, partimos de que la normativa básica es el Reglamento General de Protección de Datos, que es un reglamento para toda la Unión Europea, ¿vale? Ese reglamento tiene aplicación directa en todos los Estados miembros, es directamente aplicable en todos los Estados miembros. Si la normativa del Estado miembro se opone a ese RGPD, no se aplica la normativa del Estado miembro, se aplica el RGPD, ¿vale? O sea que la norma de referencia es el RGPD. ¿Qué ocurre? Que el Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD, da libertad a los Estados miembros en una serie de aspectos. Uno de esos aspectos es la edad a partir de la cual un menor de edad puede consentir el tratamiento de sus datos. ¿Qué dice el RGPD? Que a partir de los 16 años siempre va a ser, cuando hablamos de menores de 18 años, a partir de los 16 años siempre va a ser el menor de edad el que dé el consentimiento, no lo van a dar los padres ni tutores. Cuando sea menor de 13 años siempre lo van a dar los padres o tutores. Y en ese rango entre 13 y 16 años se da libertad a los Estados miembros para que fijen la edad. En España, concretamente, la Ley Orgánica de Protección de Datos sigue con la tradición que ya venía en la Ley Orgánica anterior del 99 y fija esa edad en 14 años. El rango de 13 a 16 fija en 14. Entonces, a partir de 14 años es cuando el menor de edad va a consentir el tratamiento de sus datos personales. Por tanto, a partir de 14 años nos dirigiremos a ese menor de edad y antes de que cumpla 14 años a los padres o tutores. Vale, pues esto yo creo que es una duda que también muy típica teníamos y que al final yo creo que por inercia la mayoría de nosotros caeríamos en el mayor de 18
directamente que lo firme el menor de 18, que lo firme el padre o que lo firme aquí todo Kiski y ya está, y así me libro. Pues no, la vara está en otra edad distinta que no nos la habíamos imaginado ninguno, y de ahí pues tendremos que hacer firmar al adolescente o al niño. Eso es. Hay que tener en cuenta, y es importante, que no es lo mismo la edad para consentir el tratamiento de los datos, que hemos dicho que es 14 años, con la edad para consentir un determinado tratamiento clínico o tratamiento médico. No es lo mismo. Esa edad se fija en 16 años, no en 14. Es decir, que el tratamiento de los... aquí estamos hablando de tratamiento de datos personales, no de someterse a una determinada, por ejemplo, intervención quirúrgica o un procedimiento diagnóstico y demás, para el cual tenemos que recabar el consentimiento informado. Cuando hablamos de consentimiento informado, hablamos de tratamiento médico, tratamiento sanitario, y ahí nos vamos a otra edad, que son 16 años. Vale, o sea que es un detalle que no es cualquier cosa, porque se nos puede quedar un poco en la cabeza el decir, vale, de 14 para arriba, ya está, que lo haga el chaval. No. Protección de datos. ¿Según qué? No consentimiento informado. Vale, genial. ¿Vale? Es que hay que distinguir. Sé que hay veces que puede resultar un poco complicado o liar un poco el tema de consentimiento informado y consentimiento para protección de datos, pero son dos cosas distintas, hay que separarlas, y es que las edades además son distintas. Por ejemplo, un menor de edad, a partir de 14 años, puede consentir el tratamiento de sus datos y puede pedir acceso a que se le entregue una copia de sus datos personales. Sí. A partir de 14 años. Antes de los 14 años tienen que ser los padres los que soliciten, por ejemplo, que se le dé esa copia de los datos. Y una cosa interesante, por ejemplo, es lo que ocurre con las peticiones de historia clínica, ¿no? Un paciente pide una copia de la historia clínica que tengamos de él. A partir de los 14 años está claro que es el propio paciente el que lo tiene que solicitar. Cuando sea menor de 14 años lo tienen que solicitar los padres obligatoriamente. Estamos hablando de un derecho de acceso a la historia clínica de protección de datos. Sí. A partir de los 14 años, ¿quién lo podría pedir? Yo entiendo que tendrá que ser el adolescente. Efectivamente, el Porque menor si no, de edad. el padre podría querer acceder a algo que en principio no tiene por qué acceder. Ahí se plantea lo que vengo a decir ahora. A partir de los 14 años, como el derecho de acceso, que forma parte de protección de datos, el derecho a obtener esa copia de tu historia clínica, ya soy mayor de 14 años, tengo derecho a pedir esa copia. Ahora bien, un padre, una madre o unos tutores nos piden que le entreguemos la copia de la historia clínica de su hijo de 14, 15, 16 o 17 años. ¿Qué hacemos? ¿Se la entregamos o no se la entregamos? Bueno, aquí se plantea que sí que se tenemos que entregar. ¿Por qué? Porque los padres tienen el deber de velar por los hijos, de cuidarles, de mantenerles, etcétera. Eso ya por el Código Civil, pero se entiende que, y los tribunales así lo entienden, que el deber de los padres de cuidar y de proteger a los hijos no se podría hacer efectivo si no se tiene, por ejemplo, esa copia de la historia clínica. Entonces, en este caso, de los 14 a los 17 años, se puede solicitar tanto por los menores como por los padres, y estamos obligados a darle esa copia. Pero firmarla ya en esas edades el chaval. Firmar la protección de datos, efectivamente, el chaval mayor de 14 años. Vale, genial. Pues mira, yo creo que aquí se han clarificado muchas cosas que no son tan obvias, y es que al final todo esto tiene mucha miga. Y vamos a imaginar que estamos queriendo hacer este proceso y no quiere firmar. Yo es que no firmo estas cosas porque estoy harto de firmar tal, me complica la vida directamente entonces. Si no quiere firmar y nos basamos en su consentimiento, le tenemos que decir que en caso de no consentir no podremos tratar sus datos y por tanto no podremos ofrecerle el servicio. O sea que ahí como mucho tendría que ser darle el servicio sin anotar nada y así, y yo entiendo que eso sería peligroso a nivel de historia clínica. Claro, o sea, en teoría no podemos prestar ese servicio porque él no está consintiendo. Tendríamos que informarle, si no consientes, no puedo tener tus datos y por tanto no te puedo dar este servicio. O sea, y si le damos ese servicio sin tener los datos, no estamos cumpliendo la normativa de protección de datos y nos podemos enfrentar a una sanción. Vale, entonces aquí el que no quiera firmar, pues lo sentimos mucho, pero no pudo ser. Vale, porque seguro que hay casos, yo creo que van a ser los menos, pero bueno, la gente, pues oye, tiene ideas a veces un poco raras, ¿no? Y si pasado el tiempo el paciente, por lo que sea, considera que no tenemos que tener ya más sus datos, ¿cómo haría? ¿Se planta allí en la clínica? ¿Con mandarnos un email serviría?
¿Puede siquiera eliminar sus datos así con alegría? Bueno, esto ya entra dentro del ámbito del derecho de supresión. Hemos dicho que la protección de datos se compone del derecho de acceso, rectificación, portabilidad. Otro de ellos es el derecho de supresión, es decir, dirigirse al responsable del tratamiento, a la clínica, y decirle, quiero que elimines mis datos personales. Vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, siempre por escrito, y hay que comprobar siempre la identidad de esa persona, a través de su DNI normalmente, ¿no? Sí. Tenemos que comprobar la identidad y luego se nos plantea la pregunta, ¿podemos suprimir esos datos? Depende. Si estamos hablando de historias clínicas, aquí no solamente tenemos entra en juego la normativa de protección de datos, sino que entra en juego la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41/2012 de Autonomía del Paciente, que regula también la historia clínica. Vale. ¿Y esa normativa qué es lo que te dice? Que la historia clínica, para empezar, que es una buena práctica, la conservación de la historia clínica. La conservación, ¿vale? Y al menos hay que conservar la historia clínica 5 años desde la fecha de alta de ese proceso asistencial. Es decir, que si acudes tienes ayer abierto un proceso con tu historia clínica, ese informe no se puede eliminar hasta pasados 5 años al menos desde el alta de ese proceso. Independientemente de que yo me empeñe, que yo diga, no, yo esto quiero que lo quites. No puedo. Mi respuesta tiene que ser, no puedo eliminar esa información porque tengo que cumplir esta obligación legal. Vale. ¿Vale? Entonces no puedo eliminarla. Es más, la Ley de Autonomía del Paciente te dice que hay determinada información que no se va a poder eliminar nunca. Por ejemplo, los datos de filiación y demás no se van a poder eliminar nunca. Vale. Aquí también entramos dentro de... Hay 17 autonomías en España, cada una de ellas tiene una legislación y hay que entrar dentro de la normativa de cada comunidad autónoma donde nos encontremos para saber o para analizar de qué documentación nos están pidiendo que se elimine y ver si la podemos eliminar o no. Por ejemplo, aquí en Castilla y León el consentimiento informado no se puede tampoco suprimir en ningún caso. El consentimiento informado hay que guardarlo siempre, no se puede eliminar, aunque me lo estés pidiendo. Y esa tiene que ser la respuesta. Vale, porque es que eso mucha gente va a dudar, o sea, yo creo que ha quedado un poco de pozo de aquello que decían del derecho a arco, tal, y queda un poco la cosa de, bueno, si me piden modificación, eliminación, porque son mis derechos, tal, agarro y me cargo todo lo que tenga de este paciente para no tener problemas, cuando precisamente la lógica es esta otra un poco, de decir, bueno, cuidado, porque aquí hay cosas que a mí se me obligan a mantener. Sí. De hecho, una de las cosas en las que también hay que informar al paciente es de los derechos de acceso, rectificación, los que antes eran derechos de arco, que ahora se han ampliado. Hay que informarle de esos derechos. Dentro de esos derechos está el derecho de supresión. Le estamos informando de que puede solicitar la supresión de los datos. Pero también es cierto que esa supresión en el ámbito sanitario y en el ámbito de la historia clínica no siempre va a ser posible. Y en la práctica es, en pocas ocasiones, en realidad, en las que va a ser posible la eliminación de esos datos. Qué curioso. Yo creo que más de uno con esto está abriendo un poco los ojos y descubriendo pues esta obligación, porque parece que entramos en el día a día, hacemos nuestra historia clínica y tal, y para nosotros es casi una herramienta, pero realmente es un documento con mucho poder que hay que mantener pues, con un cuidado especial, un tal, y fíjate con qué protección, ¿no? Al hilo de esto, en este típico documento de protección de datos, un poco que estamos diciendo que viene aquí el paciente al principio, hacemos la ficha, la firma y demás, algo típico es el tema de comunicaciones comerciales, tema de SMS, emails, no sé, WhatsApp. Eso hay que regularlo, me lo tienen que aceptar, puedo dar por hecho que sí, si no me dicen nada, es un poquito cómo lo atamos. Bueno, eso entiendo que te estás refiriendo a comunicaciones comerciales o recordatorios. Podemos tener ahí dos vías, porque las clínicas habrá momentos en los que quieran hacer sus campañitas de marketing porque al final tengo un servicio nuevo y es interesante, o simplemente te estoy diciendo, oye, que mañana es tu cita a las 12. ¿Es distinto entonces? Sí, yo lo enfocaría de dos formas distintas. En el ámbito de las comunicaciones comerciales, bien es cierto que tiene relación con protección de datos, pero ahí no salimos de la Ley de Protección de Datos, nos vamos a la Ley de Servicios de la Seguridad de la Información y del Comercio Electrónico. Y ahí se aplica el artículo 21 que dice que en principio están prohibidas las comunicaciones comerciales si no hemos obtenido el consentimiento del usuario, del cliente.
¿vale? Entonces, en principio, hay que obtener el consentimiento del usuario para recibir comunicaciones comerciales. Y a continuación dice, se podrán remitir comunicaciones comerciales siempre que el servicio o producto que se vaya a publicitar tenga relación con el inicialmente contratado. Vale. ¿Vale? Entonces, Esto podemos ampliarlo o restringirlo, pero bueno, a priori, si hemos contratado un servicio que tiene relación directa con el nuevo que nos van a ofrecer, nos lo podían ofrecer sin necesidad de recabar el consentimiento. vale. Es decir, si me voy y me compro una lavadora, el día de mañana la empresa a la que yo le he comprado esa lavadora me puede ofertar productos de electrodomésticos o parecidos a lavadoras, pero no me va a poder ofertar viajes, por ejemplo, porque no tienen nada que ver. Vale, o sea que puede ir ahí en la línea porque yo ya hice una acción sobre eso, entonces no haría falta ese consentimiento, que entiendo que lo puedes revocar en un momento dado, decir, oye, a mí no me mandes más cosas. Eso es, sí, siempre tienes que darle la opción de oponerte a recibir esas comunicaciones comerciales en cada una de esas comunicaciones que hagas, y por medios sencillos, obviamente. Vale, y esto otro que comentábamos que puede ser otra pata, el tema de un recordatorio de una cita. Eso, como... El recordatorio de una cita sí que es cierto que está causando un poco de incertidumbre. ¿Por qué? Porque dentro de las distintas... Hemos dicho, dentro de cada una de las finalidades de tratamiento de datos, tenemos que basarlos en un motivo, que la ley nos ampare. Es decir, ese motivo puede ser el consentimiento o hemos dicho que puede ser otros. Y hay una de esas razones, uno de esos motivos, que es el interés legítimo del responsable del tratamiento. ¿Y qué es el interés legítimo? Pues es un concepto jurídico que es indeterminado. Depende de cómo queramos interpretar ese interés legítimo. Sí que, en mi opinión, podría caber dentro de ese interés legítimo un recordatorio de una cita. Interés legítimo para la clínica es recordar a ese paciente que tiene mañana o esta tarde o dentro de 2 días su cita. Sí que es verdad que causa controversia por el propio motivo del interés legítimo, que es un concepto indeterminado, y en muchas ocasiones se está recabando el consentimiento, y no está mal recabar el consentimiento porque así nos vamos a asegurar que tenemos esa base legítima. Vale, o sea que es una garantía adicional el decir, yo tengo aquí el permiso para mandarte recordatorios de la cita, pero bueno, podría no llegar a ser un problema no tenerlo para este caso. O sea, si tenemos datos antiguos de clientes que no hemos ido recabando estos consentimientos y tal, si nos atenemos a esta parte, pues si nos atenemos al interés legítimo, podríamos tener esa legitimación para utilizar esos datos con esa finalidad, de enviarle recordatorios. Vale. Enviarle recordatorios de sus citas, no ofrecerle otros servicios, otros productos que, como digo, serían comunicaciones comerciales. Vale, que eso ya está sujeto un poco como hemos comentado, ¿no? Y ya por ir cerrando el capítulo de hoy, anticipaste que hay una figura que se llama delegado de protección de datos, o DPO. ¿Quién es esta persona? ¿Esto cómo Bueno, el delegado de protección de datos es una figura nueva que se ha creado también con el Reglamento General de Protección de Datos y viene a ser una figura que va a hacer de intermediario o de enlace entre el propio responsable del tratamiento o encargado de tratamiento, los clientes, usuarios, pacientes, llámalo como quieras, y la Agencia Española de Protección de Datos. Va a tener que ser una persona... puede formar parte del responsable de tratamiento o puede ser externo, obviamente tiene que tener conocimientos de protección de datos, pero sí le tiene que dotar de cierta independencia, es decir, no estar sujeto a las órdenes directas de la empresa, sino que haya independencia en el asesoramiento en materia de protección de datos. La principal función va a ser asesorar para el cumplimiento de la normativa, canalizar también los derechos, por eso digo que es el punto de contacto con los usuarios, con los clientes, porque va a recoger todas las peticiones, todos los derechos de acceso, rectificación, supresión, etcétera, y también va a ser la persona que va a enlazar con la Agencia Española de Protección de Datos. Esto entiendo que es alguien, casi un abogado tendrá que ser, más o menos. Sí, la figura viene siendo una figura con un carácter eminentemente jurídico y especialista además en protección de datos. Y eso, si yo tengo una clínica pequeñita, ¿yo tengo que tener un abogado en plantilla para este rol o cómo podemos hacer con esto? Bueno, no tiene por qué ser en plantilla, puede ser externo, ¿vale? Y la pregunta es,
¿Tengo que designar un delegado de protección de datos teniendo una clínica o no? Depende. Ahí vamos al depende. Las administraciones públicas, o sea, si es una clínica, una administración sanitaria en este caso, sí que están obligadas a designar delegados de protección de datos. Si es un centro privado, un centro hospitalario, además, privado, también está obligado a designar un delegado de protección de datos. Vale. Cuando entramos dentro del ámbito de una pequeña clínica que está formada por una persona que es autónomo, autónoma, normalmente no va a ser necesario, o la ley no te va a decir que nombres obligatoriamente un delegado de protección de datos. Pero hay que analizarlo en cada caso particular y ver qué nivel de tratamiento de datos, qué nivel de volumen de datos, etcétera, estás tratando. Vale, o sea, que va un poco con el volumen. Si soy pequeñito es improbable, si muevo porque esto es un centro ya importante, pues igual va a hacer falta, ¿no? Sí, eso es. Ese es el hecho de que no sea obligatorio. Por supuesto, cualquiera va a poder designarlo, Sí, a mayores por el servicio un poco que te da y demás, quieres tener esas garantías, puedes hacerlo libremente. O sea, que no es que solo tenga que ser a partir de un punto, pero bueno, sí que ese punto yo creo que nos lo van a indicar con esa valoración inicial, un poco que hablábamos de las circunstancias de nuestra clínica, esos documentos que vamos a necesitar, si ese cartel de grabación de vídeo lo tenemos puesto en la entrada debidamente y con sus datos y tal, pues seguramente nos acaba indicando, oye, ¿se necesita un DPO o no? Eso es. Dentro de ese análisis, obviamente, habría que analizar si en ese caso particular va a ser necesario, de la ley te va a obligar o no te va a obligar. Sí. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos quedado bastante completitos, hemos tocado protección de datos, oye, yo creo que en profundidad más de uno ahora mismo estará dudando de según qué cosas y tal, pero yo creo que es bueno porque hemos resuelto muchas dudas, pero dudando de lo estaré haciendo bien, no. Bueno, pues si se levanta un poco ese tema para volver a revisarlo, para comprobar que estamos correctamente, que los documentos que tenemos en nuestra clínica están bien, que el cartel está en su sitio y tal, pues oye, genial. Así que nada, agradecerte este rato, Enrique, que yo creo que bueno, ha sido de mucho provecho y lo va a ser para todas las clínicas que nos ven. Y nada, muchas gracias. Me alegro de poder contribuir a despejar dudas y bueno, sí que es probable que de una respuesta puedan surgir a su vez más dudas. Pero ahí ya al experto en cuestión que pregunten, que empiecen a atar todo este tema bien porque es súper importante. Sí. Es importante y va a seguir siendo importante porque es el derecho de moda y va a ser el derecho del futuro sin duda alguna. Pues nada, muchas gracias y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Emprende Salud. Un abrazo.